Hoy vamos a conocer 10 juegos adictivos para PC de bajos recursos. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Vejantex y en la lista de hoy tenemos 10 títulos que no solo son muy entretenidos, sino que también son fácil de correrlos en cualquier PC, ya que todos los de hoy van a requerir entre 2 y 4 GB de RAM. Por eso cualquier recomendación que me quieran hacer, por favor déjenla en los comentarios, así la puedo leer y poder hacer una segunda parte. No se olviden de dejar su me gusta, suscribirse y ahora sí, comencemos. Valorant. Este combina elementos de juegos de disparos tácticos y juegos de estrategia en equipo. Los jugadores forman equipos de 5 y asumen roles de agente con habilidades únicas. Cada agente tiene habilidades especiales que pueden ser utilizadas para obtener ventaja en el campo de batalla. El objetivo principal del juego es ganar rondas y derrotar al equipo contrario. El juego se desarrolla en partidas de ataque y defensa, donde un equipo intenta plantar una bomba llamada Spike, mientras el otro equipo trata de impedirlo. Enfatiza la cooperación y el trabajo en equipo, así como el uso táctico de las habilidades de los agentes y una buena puntería. Este es un juego de aventuras y plataformas 2D lanzado en 2017 desarrollado por Team Cherry. El juego se desarrolla en un mundo subterráneo, donde el jugador controla a un caballero que debe explorar el mundo y derrotar a los jefes para avanzar en la historia. Es conocido por su estilo de arte impresionante con gráficos detallados y animaciones fluidas, así como su banda sonora emotiva y atmosférica que se adapta perfectamente al mundo del juego. El jugador también desbloquea nuevas habilidades a medida que avanza en el juego, lo que les permite explorar áreas previamente inaccesibles. Resident Evil 6 es la sexta entrega principal de la popular serie de videojuegos Resident Evil. El juego presenta una narrativa compleja y se desarrolla en múltiples escenarios alrededor del mundo, siguiendo las historias entrelazadas de varios personajes principales, incluyendo a Leon S. Kennedy, Chris Redfield y Jake Muller. En términos de jugabilidad, se aleja del estilo de survival horror de los primeros juegos de la serie y se inclina más hacia la acción. El juego presenta mecánicas de disparos en tercera persona y combate cuerpo a cuerpo, así como una mayor énfasis en la acción y los enfrentamientos intensos contra hordas de enemigos y jefes. Dirt 3 se enfoca en el rally y ofrece una variedad de modos de juegos y eventos. El juego presenta una amplia selección de vehículos todoterreno, desde autos clásicos hasta modernos, que los jugadores pueden conducir en diferentes tipos de mapas y condiciones climáticas. El modo principal es la carrera profesional, donde los jugadores compiten en una serie de campeonatos y eventos para ganar puntos y desbloquear contenido adicional. El juego también incluye modos de juego como Rallycross, Trailblazer y más. Fallout New Vegas. El juego ofrece una experiencia de juego de mundo abierto donde los jugadores tienen la libertad de explorar el vasto y peligroso yermo, interactuar con personajes no jugables, completar misiones y tomar decisiones que afectarán el desarrollo de la historia. Además de las misiones principales, hay numerosas misiones secundarias y actividades opcionales que permiten a los jugadores sumergirse aún más en el mundo de la historia del juego. Se destaca por su narrativa profunda y ramificada, con múltiples finales posibles basados en las decisiones y acciones del jugador. Age of Empires 2. Este título se desarrolla en diferentes periodos históricos, desde la Edad Oscura hasta la Edad Imperial, y los jugadores asumen el papel de líderes de civilizaciones históricas como los británicos, los bizantinos, los francos y muchos otros. El objetivo principal es construir y administrar una civilización próspera, recolectando recursos, construyendo estructuras, investigando tecnologías y entrenando unidades militares para defenderse y conquistar a otros jugadores. A Burgundian encampment. We'll never get through that wall without sieging.
Portal 2. En Portal 2 los jugadores son llevados nuevamente a los laboratorios, donde son guiados por el personaje GLaDOS, una inteligencia artificial sarcástica. A través de una combinación de lógica, física y manipulación de portales, los jugadores deben superar una variedad de pruebas diseñadas para poner a prueba su ingenio y habilidades. Se introducen nuevos elementos de juego como los geles de propulsión y repulsión, que permiten a los jugadores aumentar la velocidad o hacer saltos más grandes. Ha recibido elogios por su ingenioso diseño de puzzles, su narrativa humorística y su estilo de juego único. Good. If you feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the laws of robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science entitlement is... Naruto Ultimate Ninja Storm. Los jugadores pueden controlar a una variedad de personajes populares de la serie Naruto, incluyendo a Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, entre otros. El juego se desarrolla en un entorno de lucha en 3D, donde los jugadores pueden enfrentarse en combates emocionantes y llenos de acción. También ofrece varios modos de juego, incluyendo el modo historia, que sigue los eventos de Naruto desde el comienzo hasta el arco de la invasión de Konoha. Los jugadores pueden revivir momentos clave de la historia y experimentar batallas épicas contra enemigos muy poderosos. Dragon Ball Xenoverse 2. En este, los jugadores asumen el papel de un personaje creado por el jugador que trabaja para proteger la historia de Dragon Ball de las alteraciones causadas por los enemigos. El juego presenta una trama que involucra viajes en el tiempo, donde los jugadores se enfrentan a enemigos icónicos de la serie mientras luchan por mantener la línea de tiempo intacta. También pueden participar en batallas emocionantes y llenas de acción, utilizando una amplia gama de movimientos y técnicas de combate especiales. Euro Truck Simulator 2. Este es un simulador de conducción de camiones desarrollado y publicado por SCS Software. Los jugadores pueden elegir entre una variedad de camiones realistas de diferentes marcas y modelos y realizar entregas de mercancías en toda Europa. El juego ofrece un extenso mapa que abarca múltiples países con carreteras detalladas y ciudades reconocibles. El objetivo principal del juego es construir tu propia empresa de transporte y expandir tu flota de camiones. Para lograrlo, los jugadores deben realizar trabajos de entrega, cumplir con los plazos y administrar sus finanzas para luego tomar decisiones estratégicas para aumentar sus ganancias. Hasta acá el top de hoy, un video un poco distinto en cuanto a temática ya que es muy general, pero quería incluir varios de distintos géneros para no caer siempre en las mismas recomendaciones que hago semanalmente y traer un poco de alternativas más divertidas. No se olviden de dejar un me gusta y suscribirse para ver más videos como este. Nos vemos la próxima semana.